Me echaron de casa como basura después de darles todo mi amor y mis ahorros. Y yo me quedé ahí parada bajo la lluvia, sin entender cómo había llegado a esto. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez. Tengo 73 años, y hasta hace 3 días creía que mi vida tenía sentido. Vivía en Madrid, en el barrio de Chamberí, en una casa que había sido mi refugio durante 40 años. Cada mañana me levantaba a las 6, me ponía mi bata azul desgastada, esa que mi difunto esposo Rafael siempre decía que me hacía ver como un ángel. Y comenzaba mi rutina. Preparaba café para todos, limpiaba la cocina que siempre amanecía sucia, y rezaba mis oraciones matutinas, mientras el sol se colaba tímidamente por las cortinas de encaje que yo misma había bordado. Esa mañana, como todas, sostuve mi rosario entre mis dedos arrugados y susurré: Dios mío, gracias por este nuevo día. Ayúdame a ser la madre y abuela que mi familia necesita. Las cuentas del rosario estaban pulidas por tantos años de oración, cada una testigo silencioso de mis súplicas por la felicidad de mis seres queridos. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a canela que siempre impregnaba las paredes. Era mi pequeño ritual de amor. Preparar el desayuno perfecto para mi hijo Miguel, mi nuera Patricia y mis 2 nietos, Alejandro de 12 años y Sofía de 8. Había cortado naranjas en gajos, tostado pan casero y preparado huevos revueltos tal como a Miguel le gustaban desde niño. Pero cuando bajaron, todo cambió. Patricia entró a la cocina con esa expresión fría que había perfeccionado durante los últimos meses. Sus ojos me miraron como si fuera un estorbo, como si mi presencia ensuciara su hogar de revista. Miguel la siguió, evitando mi mirada como siempre hacía cuando sentía que se avecinaba una tormenta. «Carmen», me dijo Patricia con esa voz cortante que me helaba la sangre, «necesitamos hablar». Dejé la taza que estaba secando. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente, ese temblor que me venía cuando presentía que algo malo estaba por suceder. «Ya no podemos seguir así», continuó cruzándose de brazos. «Esta casa se nos ha quedado pequeña. Los niños necesitan más espacio para estudiar, y tú ocupas demasiado lugar». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. ¿Ocupar lugar? Pero hija, si apenas uso mi cuarto y... No soy tu hija, me interrumpió bruscamente. Y eso es parte del problema. Actúas como si fueras la dueña de esta casa, como si fueras la matriarca que decide todo. Pero ya no, Carmen, ya no. Miguel permanecía callado, jugando nerviosamente con las llaves de su coche. Mi hijo, ese niño al que había criado sola después de que Rafael muriera de un infarto cuando él tenía apenas 15 años. Ese jovencito al que había alimentado con mi propio plato de comida cuando el dinero no alcanzaba. Ese hombre al que había apoyado durante su carrera, trabajando dobles turnos como costurera para pagar sus estudios de ingeniería. Miguel, susurré, buscando sus ojos. Dime que esto no es verdad. Dime que no estás de acuerdo con esto. Él levantó la vista por primera vez en toda la conversación. Sus ojos, que antes me miraban con amor y gratitud, ahora me veían con... ¿pena? ¿Vergüenza? «Mamá», dijo con una voz que sonaba extraña, como si fuera de otro hombre. «Patricia tiene razón. Los niños están creciendo, necesitan su privacidad. ¿Y tú? Tú podrías estar más cómoda en una residencia donde tengas gente de tu edad, donde te cuiden mejor». ¿Una residencia? Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Una residencia para ancianos. Me veían como un trasto viejo, como algo que ya había cumplido su función y ahora solo estorbaba. «Pero esta es mi casa», logré articular con la voz quebrada. «Aquí viví con tu padre. Aquí te crié. Aquí están todos mis recuerdos». «Era tu casa», me corrigió Patricia con crueldad. «Pero las cosas cambian, Carmen. Los tiempos cambian. Ya no necesitamos que te levantes a las 6 a limpiar lo que ya está limpio, ni que cocines cuando tenemos servicio de catering.
ni que... Se detuvo, como disfrutando del poder que tenía sobre mí. Ni que nos recuerdes constantemente lo que hiciste por nosotros en el pasado. Mis piernas flaquearon. Tuve que sujetarme del fregadero para no caerme. 40 años de memorias se agolparon en mi mente como un huracán. Rafael y yo bailando en esta misma cocina el día que compramos la casa. Miguel dando sus primeros pasos en el pasillo. Las noches de insomnio cuando él tenía fiebre, y yo lo mecía en mis brazos. Las celebraciones de cumpleaños, las navidades, los domingos familiares. ¿Cuándo? Pregunté con un hilo de voz. El lunes viene el camión de mudanzas, anunció Patricia como quien anuncia el clima. Ya encontramos una residencia muy bonita en las afueras. Tiene jardín, otras personas mayores con quien puedas conversar. 3 días. Me daban 3 días para desaparecer de la vida que había construido durante 4 décadas. Esa noche, arrodillada frente a mi cama con el rosario en las manos y las lágrimas empañando mi vista, le supliqué a Dios: Padre Celestial, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué el hijo que amé más que a mi propia vida me rechaza así? Las palabras del Salmo 27 resonaban en mi mente. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Pero esa noche, hasta la fe me parecía insuficiente para sanar tanto dolor. El domingo por la mañana, empaqué mis pertenencias en cajas que Patricia había comprado en el supermercado. Cajas de cartón corrugado, donde cabía toda una vida. Las fotos de mi matrimonio, los primeros dibujos de Miguel, las cartas de amor de Rafael, mi Biblia gastada, el mantel bordado que había hecho para nuestro primer aniversario. Cuando el camión se alejó de la casa llevándose mis pertenencias, me quedé parada en la acera con una sola maleta en la mano. Patricia había cerrado la puerta sin siquiera despedirse. Miguel me había dado un abrazo rápido y frío, como quien cumple con una obligación desagradable, y había murmurado: «Cuídate, mamá», antes de refugiarse dentro de la casa que ya no era mía. La residencia San José estaba ubicada en Getafe, a 40 minutos del centro de Madrid. El edificio era gris, funcional, con ventanas pequeñas que parecían ojos tristes, mirando hacia una carretera llena de tráfico. Al entrar, el olor a desinfectante y comida recalentada me golpeó como una bofetada. Este sería mi nuevo hogar. Señora Vázquez, bienvenida. Me saludó una enfermera joven con sonrisa profesional. Soy Amparo. Le voy a enseñar su habitación y las instalaciones. Mi habitación era un cuadrado de 3 por 3 metros con una cama individual, un pequeño armario de melamina y una ventana que daba al aparcamiento. Las paredes eran blancas, desprovistas de cualquier personalidad. Coloqué la foto de Rafael sobre la mesita de noche y mi Biblia en el cajón. Era todo lo que me quedaba de una vida entera. La cena es a las 7, el desayuno a las 8 y la comida a la 1. Me explicó Amparo mientras yo intentaba asimilar que ahora tenían que decirme cuándo y qué comer. Los domingos hay misa en el salón principal y por las tardes organizamos actividades. Bingo, manualidades. A veces viene un grupo de jóvenes a cantar. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Me despertaba a las 6 por costumbre, pero no tenía nada que hacer hasta el desayuno. Me sentaba en la cama leyendo pasajes bíblicos, buscando consuelo en las palabras de Jesús. Pero mi corazón se sentía vacío, abandonado. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Susurraba recordando la agonía de Cristo, y por primera vez entendía realmente lo que significaba sentirse forsaken. En el comedor, las otras residentes me miraban con curiosidad. Doña Mercedes, una señora de 85 años con bastón, se acercó durante el almuerzo del miércoles. «Tú eres nueva, ¿verdad?», me preguntó mientras pinchaba distraídamente un trozo de pollo reseco. «¿También te echaron los hijos?». La pregunta me atravesó como una lanza. ¿Era tan obvio? ¿Se me notaba en la cara el abandono? «Es que se me ve», continuó Mercedes con una sonrisa amarga. «Tenemos esa expresión. Las que vinimos aquí por decisión propia caminamos diferente. Las que nos echaron, bueno, cargamos los hombros de otra manera». Esa noche lloré como no había llorado nunca. Lloraba por Miguel, por los nietos que ya no me abrazarían, por las cenas familiares que nunca más compartiría, por la cocina que ya no olería a canela,
por la vida que había perdido sin haberlo decidido. Mi almohada se empapó de lágrimas mientras repetía una y otra vez: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso no fui una buena madre? ¿No sacrifiqué todo por ellos? Al cuarto día, decidí llamar a Miguel. Marqué su número con manos temblorosas, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Mamá? Su voz sonaba distante, molesta. Miguel, hijo mío, ¿cómo están los niños? ¿Cómo está Sofía? ¿Ya empezó el colegio Alejandro? Mamá, están bien, todo está bien. Mira, estoy en una reunión. ¿Puedo llamarte luego? Sí, claro, hijo. Es que quería contarte que la residencia está bien, que no te preocupes por mí y que... Perfecto, mamá. Me alegro. Te llamo después, ¿vale? La línea se cortó. Después, nunca llegó. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana despertaba con la esperanza de que Miguel llamara, de que los niños preguntaran por mí, de que Patricia se diera cuenta de que tal vez había sido demasiado dura. Pero el teléfono permanecía mudo, como un testigo silencioso de mi irrelevancia. Una tarde, mientras bordaba en el salón común, era lo único que me tranquilizaba. Mover las manos como había hecho toda mi vida. Escuché a dos empleadas hablando cerca de la ventana. Esa es la señora Vázquez, decía una. 3 meses aquí y ni una sola visita, ni siquiera llamadas regulares. Da pena, ¿verdad? Sí, y se ve que fue una mujer trabajadora. Mira cómo borda, con esa precisión. Debió ser costurera o algo así. Pena. Daba pena. Me había convertido en un objeto de lástima para empleadas que ni siquiera sabían mi historia. Esa noche, arrodillada junto a mi cama estrecha, abrí mi Biblia en el libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero a diferencia de Job, yo no encontraba fortaleza en esas palabras. Solo encontraba más dolor. Un domingo, después de la misa en el salón principal, me acerqué al padre Joaquín, un sacerdote mayor que venía a oficiar. Padre, le dije tímidamente, ¿usted cree que Dios a veces nos castiga por pecados que no recordamos haber cometido? Me miró con ojos compasivos. Hija mía, Dios no castiga, Dios ama. A veces la vida nos presenta pruebas que no entendemos, pero es que no entiendo, padre. Entregué mi vida entera a mi familia. Trabajé, sacrifiqué, amé sin condiciones. Y ahora estoy aquí, olvidada, como si nunca hubiera existido. El sacerdote tomó mis manos entre las suyas. El amor verdadero a veces no es correspondido como esperamos. Pero Dios ve tu corazón, Carmen. Él conoce cada sacrificio que hiciste. Pero esas palabras, aunque bien intencionadas, no llenaban el vacío que crecía en mi pecho cada día. Por las noches, cuando el silencio de la residencia se volvía ensordecedor, me preguntaba si Dios realmente me escuchaba, o si también Él había decidido que ya no era necesaria. La rutina se volvió mecánica. Desayuno, actividades, almuerzo, siesta forzada, merienda, cena, televisión hasta que me dormía en el sillón del salón común. Pero por dentro, algo se estaba muriendo lentamente. La esperanza, tal vez, o la fe en que las cosas podrían mejorar. Una noche de octubre, mientras llovía contra mi pequeña ventana, tomé papel y pluma y comencé a escribir una carta a Miguel. Hijo mío, escribí, pero me detuve. ¿Qué podía decirle? ¿Que lo extrañaba? ¿Que me arrepentía de haberlo molestado? ¿Que comprendía su decisión? Arrugué la carta y la tiré a la basura. Al día siguiente, la escribí de nuevo. Y al siguiente también, pero nunca las envié, porque en el fondo sabía que ya no tenía nada que decir que él quisiera escuchar. El otoño se instaló en la residencia como un manto gris que parecía reflejar el estado de mi alma. Las hojas de los pocos árboles del patio se caían una a una, y yo las miraba desde la ventana del salón común, pensando que tal vez yo también me estaba desvaneciendo poco a poco, sin que nadie se diera cuenta. Habían pasado 2 meses desde mi llegada a San José, 2 meses en los que cada día se parecía al anterior de una manera cruel y monótona. Pero lo que más me dolía no era la rutina, ni la comida insípida, ni la habitación pequeña.
Era el silencio ensordecedor de un teléfono que no sonaba, de cartas que no llegaban, de nietos que parecían haber olvidado que tenían una abuela. Una mañana de noviembre, mientras tomaba mi café aguado en el comedor, vi entrar a una mujer nueva. Tendría unos 70 años. Caminaba erguida a pesar de usar bastón, y sus ojos tenían esa mezcla de dignidad y dolor que ya reconocía en tantas de nosotras. Se sentó en mi mesa sin preguntarme si podía hacerlo. «Soy Pilar», me dijo mientras desenvolvía cuidadosamente una pastilla de un blister. «Y por tu cara de funeral perpetuo, deduzco que también te echaron de casa». Su franqueza me desarmó completamente. Durante todos estos meses había evitado hablar de mi situación con las otras residentes, como si mantener el secreto pudiera hacer que doliera menos. «¿Se nota tanto?», le pregunté con una sonrisa triste. «Como un faro en la noche», respondió Pilar mientras se tomaba la pastilla. Mi nuera también decidió que yo estaba de más. Después de cuidar a mis nietos durante 5 años mientras ella trabajaba, después de limpiar su casa y cocinar para su familia como si fuera su sirvienta, un día despertó y decidió que necesitaban espacio. Era la primera vez en meses que alguien ponía en palabras exactas lo que yo sentía. No estaba sola en este dolor. «Lo peor», continuó Pilar, «es que mi hijo estuvo de acuerdo. Mi propio hijo, al que parí con tanto dolor, al que amamanté, al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 8 años. Ese mismo hijo me miró a los ojos y me dijo que tal vez era lo mejor para todos. Sentí como si alguien hubiera abierto una compuerta dentro de mí. Durante semanas había contenido estas emociones. Había intentado ser la mujer cristiana que perdona y comprende, que encuentra sentido al sufrimiento. Pero en ese momento, frente a Pilar, todo se desbordó. Miguel me prometió que siempre me cuidaría. Susurré con la voz quebrada. El día que su padre murió, me tomó de las manos y me juró que nunca me faltaría nada, que él se haría cargo de mí como yo me había hecho cargo de él. «Los hijos olvidan», dijo Pilar con amargura. «Olvidan que un día fueron bebés indefensos que dependían completamente de nosotras. Olvidan las noches sin dormir, los sacrificios, las renuncias. Olvidan que fuimos jóvenes y hermosas y que pudimos elegir otros caminos, pero los elegimos a ellos». Esa conversación marcó el inicio de una amistad extraña y dolorosa. Pilar y yo comenzamos a sentarnos juntas en todas las comidas, a caminar por el pequeño jardín de la residencia por las tardes, a compartir nuestras historias de abandono como quien comparte heridas de guerra. Me contó que su nuera había empezado sutilmente, con comentarios pequeños pero venenosos. «Pilar, ¿no te parece que deberías usar perfume? Es que a veces...» O «Pilar, los niños dicen que cuando les lees cuentos te quedas dormida. Tal vez necesitas revisar tu audífono». Era como gotas de agua perforando una piedra, me explicó una tarde mientras deshojábamos margaritas en el jardín. Cada comentario era pequeño, pero juntos crearon un agujero enorme en mi autoestima. Empecé a sentirme torpe, inútil, molesta. Yo asentía porque reconocía cada palabra. Patricia había usado la misma estrategia conmigo. Primero fueron las miradas cuando yo cocinaba. «Carmen, ¿no crees que la sal está un poco alta? Es que Miguel tiene la tensión». Después vinieron los comentarios sobre mi forma de vestir. «Carmen, ese vestido te queda un poco anticuado, ¿no te parece?». Y finalmente, los ataques directos. «Carmen, los niños me dijeron que a veces hueles a medicina. Tal vez deberías revisar eso». Una tarde, mientras estábamos en la capilla de la residencia, un espacio pequeño con un crucifijo de madera y unas pocas bancas, Pilar me hizo una pregunta que me dejó sin respuesta. «Carmen, ¿tú realmente crees que Dios nos está poniendo a prueba? ¿O crees que simplemente nos abandonó?». La pregunta me golpeó como un rayo. Durante todos estos meses había intentado mantener mi fe intacta. Había buscado explicaciones teológicas para mi sufrimiento. Había repetido versículos bíblicos como mantras para calmar mi dolor. Pero en lo profundo de mi corazón, una vocecita susurraba una duda terrible. ¿Y si Dios simplemente no se preocupaba por las mujeres mayores como nosotras? No lo sé, admití por primera vez en voz alta. Hay noches en las que rezo y rezo,
y siento como si mis palabras se perdieran en el aire, como si hubiera un cristal entre Dios y yo, y Él no pudiera escucharme. Pilar asintió lentamente. A mí me pasa lo mismo. Y lo peor es que me siento culpable por dudarlo. Como si dudar fuera otro pecado más que agregar a mi lista. Esa noche, después de la cena, decidí hacer algo que no había hecho desde mi llegada a la residencia. Llamé a Miguel, pero esta vez no para preguntarle por los niños o para asegurarle que estaba bien. Esta vez quería decirle todo lo que había estado sintiendo, todo el dolor que había acumulado durante estos meses de silencio. Marqué su número con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que las otras residentes podrían escucharlo desde sus habitaciones. ¿Mamá? ¿Pasó algo? Su voz sonaba preocupada, pero era la preocupación de alguien que teme malas noticias, no el cariño de un hijo que extraña a su madre. Miguel, comencé con voz temblorosa, necesito que me escuches. ¿De verdad me escuches? No que finjas escuchar mientras piensas en otras cosas. Mamá, estoy escuchando. Dime. Necesito que sepas que me siento abandonada, que me duele físicamente saber que mis nietos están creciendo sin mí, que me duele no poder hacerles la cena que les gustaba, que me duele no saber si Sofía ya aprendió a atarse los zapatos o si Alejandro sigue teniendo pesadillas. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio largo y pesado que me dio esperanza por un momento. Tal vez finalmente iba a reconocer mi dolor, tal vez iba a decir que había sido un error, que me extrañaban. Mamá, dijo finalmente con un suspiro, entiendo que te sientes triste, pero tienes que entender que Patricia y yo tomamos la mejor decisión para todos, incluso para ti. Ahí tienes gente de tu edad, actividades, cuidado médico. No necesito cuidado médico. Exploté por primera vez en meses. Necesito que mi hijo me llame de vez en cuando. Necesito que mis nietos me recuerden. Necesito sentir que mi vida significó algo más que ser una carga de la que había que deshacerse. Mamá, no eres una carga. Entonces, ¿por qué me siento como una? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras gritaba al teléfono. ¿Por qué, si no soy una carga, llevo 2 meses aquí? ¿Y esta es la primera vez que hablamos realmente? ¿Por qué Patricia nunca me ha llamado para preguntarme cómo estoy? ¿Por qué los niños no me han enviado ni un dibujo? Otra pausa. Más larga esta vez. Mamá, creo que estás siendo un poco dramática. La vida sigue, ¿sabes? Los niños están ocupados con el colegio, Patricia con su trabajo, yo con el mío. No podemos estar pendientes todo el tiempo de... No le dejé terminar. Colgué el teléfono con una fuerza que no sabía que tenía. Esa noche, por primera vez desde que llegué a la residencia, no recé antes de dormir. Los días después de esa llamada telefónica fueron los más oscuros de mi vida. Dejé de ir a misa los domingos. Dejé de rezar el rosario antes de dormir. Dejé incluso de leer mi Biblia. Era como si algo se hubiera roto definitivamente dentro de mí. No solo con Miguel, sino también con Dios. ¿De qué servía la fe si al final terminabas igual de sola y abandonada? Pilar notó mi cambio inmediatamente. Durante el desayuno me miraba con preocupación mientras yo movía mecánicamente la cuchara en mi tazón de cereales sin probar bocado. Carmen, tienes que comer algo, me decía. No puedes seguir así. Pero yo no podía explicarle que la comida me sabía a ceniza, que cada bocado me costaba un esfuerzo enorme, que había perdido incluso el instinto básico de supervivencia. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no valía la pena seguir funcionando. Una tarde de diciembre, cuando el frío se colaba por las ventanas mal selladas de la residencia, recibí una llamada inesperada. El nombre en la pantalla del teléfono me hizo saltar el corazón. Era Sofía, mi nieta. ¿Abuela Carmen? Su vocecita dulce atravesó el teléfono como un rayo de sol en medio de la tormenta. ¡Sofía! ¡Mi amor! ¿Cómo estás, princesa? Por primera vez en semanas sentí que algo se iluminaba dentro de mí. Abuela, te extraño mucho. Papá dice que estás en un lugar bonito con otros abuelitos. Pero yo quiero verte. ¿Cuándo vas a venir a casa? La pregunta me atravesó el alma. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su abuela había sido desterrada de la familia? ¿Cómo decirle que casa ya no era su lugar? Sofía, mi amor, yo también te extraño muchísimo. ¿Cómo va el colegio?
¿Ya sabes escribir tu nombre completo? Sí, abuela. Y también sé sumar números grandes. Mira, tengo una pregunta. ¿Tú hiciste algo malo? Porque mamá le dijo a papá que era mejor que no habláramos mucho contigo, porque te pones triste, y eso no es bueno para nosotros. Las palabras de Patricia, filtradas a través de la inocencia de Sofía, me golpearon con una fuerza brutal. No solo me habían echado de casa, sino que estaban manipulando a mis nietos para que me vieran como algo tóxico, como algo que podía dañarlos. No, princesa, la abuela no hizo nada malo. A veces los adultos toman decisiones que son difíciles de entender. ¿Pero vas a volver para mi cumpleaños? Voy a cumplir 9 años en enero y quiero que me hagas mi pastel favorito, el de chocolate con fresas. Mi corazón se partió en pedazos. Sofía recordaba sus pasteles favoritos, recordaba nuestras tradiciones, recordaba el amor, pero yo ya no estaría ahí para su cumpleaños. Sofía, mi amor. Sofía. ¿Con quién estás hablando? Escuché la voz de Patricia al fondo. Con la abuela Carmen, mami. Le estoy contando de mi cumpleaños. Dale el teléfono. Ya. Hubo ruidos, protestas de Sofía. Y después la voz fría de Patricia. Carmen, hablamos de esto. No puedes llamar a los niños y confundirlos con promesas que no vas a poder cumplir. Yo no la llamé, exploté. Ella me llamó, y no le prometí nada. Da igual. Los niños necesitan estabilidad, no que una persona mayor los llene de expectativas irreales. Ya bastante han tenido que adaptarse a los cambios. Patricia, por favor, es mi nieta. Solo quiero... Lo sé muy bien lo que quieres, Carmen. Quieres seguir siendo el centro de atención. Quieres que todos giren a tu alrededor como antes. Pero eso se acabó. Los niños tienen sus propias vidas ahora. La línea se cortó. Me quedé sentada en el pasillo de la residencia, con el teléfono en la mano, temblando de rabia e impotencia. Otras residentes pasaban a mi lado dirigiéndome miradas compasivas, pero yo no podía moverme. La conversación con Sofía había sido como tocar el cielo con las manos y después ser arrojada al infierno. Esa noche, Pilar vino a mi habitación y me encontró sentada en la cama, mirando la pared con los ojos vacíos. ¿Qué pasó?, me preguntó, sentándose a mi lado. Le conté sobre la llamada de Sofía, sobre las palabras de Patricia, sobre la manipulación cruel de mantener a los niños alejados de mí. Pilar escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente como quien reconoce cada palabra de una experiencia propia. Mi nuera hizo lo mismo, me dijo finalmente. Cuando mis nietos preguntaban por mí, les decía que la abuela estaba cansada y que era mejor no molestarla, como si el amor de una abuela fuera una carga para los niños. Pilar, le dije con voz ronca de tanto llorar, creo que me estoy volviendo loca. Hay días en los que odio a Patricia con una fuerza que me asusta. Hay días en los que odio a Miguel por ser tan cobarde. Y hay días en los que hasta odio a Dios. Pilar tomó mi mano entre las suyas. Sus manos también estaban arrugadas. También llevaban las marcas de décadas de trabajo y cuidado. Carmen, tal vez no estamos volviéndonos locas. Tal vez por primera vez en nuestras vidas estamos permitiéndonos sentir rabia de verdad. ¿Pero no es pecado odiar? ¿No se supone que debemos perdonar siempre, poner la otra mejilla? No lo sé, admitió Pilar. Toda mi vida me enseñaron que las mujeres buenas perdonan, que las madres buenas siempre comprenden, que las cristianas buenas nunca sienten rencor. Pero tal vez está bien estar furiosa cuando te tratan injustamente. Sus palabras resonaron en algo profundo dentro de mí. Durante meses había intentado ser la madre perfecta, la cristiana perfecta, la mujer que acepta su destino con resignación y fe. Pero por dentro se había estado acumulando una tormenta de emociones que nunca me había permitido sentir completamente. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho nunca: escribir una carta a Patricia. No una carta pidiendo perdón o explicando mi posición, sino una carta diciendo exactamente lo que pensaba de ella. Patricia, escribí con mano temblorosa pero firme. Durante 2 años aguanté tus desprecios en silencio. Aguanté que me hablaras como si fuera una empleada doméstica en mi propia casa. Aguanté que me hicieras sentir que mi presencia era una molestia,
que mis cariños hacia los niños eran intromisiones, que mi experiencia de vida no valía nada. La pluma corrió por el papel como si tuviera vida propia. Todo el dolor, toda la humillación, toda la rabia contenida fluía a través de esas palabras. Pero lo que no puedo perdonar es que uses a mis nietos como armas contra mí, que les hagas creer que su abuela es algo tóxico de lo que deben mantenerse alejados, que robes de sus vidas el amor incondicional que yo tenía para darles. Escribí durante horas, llorando y escribiendo, hasta que mis emociones se agotaron y quedé vacía pero extrañamente aliviada. Nunca envié esa carta, pero escribirla había sido liberador. Era la primera vez que me permitía sentir rabia sin culpa, dolor sin resignación, decepción sin excusas. Esa noche, por primera vez en semanas, tomé mi rosario entre las manos, pero no para pedir perdón por mis pensamientos impuros o para suplicar paciencia y comprensión. Esta vez recé de una forma diferente. Dios mío, susurré en la oscuridad de mi pequeña habitación. Si realmente estás ahí, si realmente me escuchas, necesito que me des señales. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, entre el amor y el abandono, entre la fe y la desesperanza. Necesito saber si mi vida tiene algún valor, si mis años de sacrificio significaron algo, si merezco algo mejor que esto. Por primera vez en meses, no terminé mi oración con «hágase tu voluntad». Esta vez terminé con algo que nunca había dicho antes. «Hágase justicia». No sabía si Dios me había escuchado, pero algo dentro de mí había cambiado. La mujer resignada que había llegado a la residencia estaba muriendo lentamente, y en su lugar nacía alguien que yo no conocía todavía, pero que me daba menos miedo que la persona invisible en la que me había convertido. Enero llegó con un frío que se metía hasta los huesos. El día 15 era el cumpleaños de Sofía, y yo sabía que por primera vez en sus 9 años de vida, su abuela no estaría ahí para cantarle las mañanitas y hacerle su pastel de chocolate con fresas. La fecha se acercaba como una sentencia, recordándome minuto a minuto todo lo que había perdido. Esa mañana, mientras tomaba mi café en el comedor, vi que Amparo, la enfermera, se acercaba con una expresión extraña. En sus manos llevaba un sobre grande, de papel grueso, con mi nombre escrito en una letra que no reconocía. «Señora Vázquez, le llegó esto por mensajería. Parece importante», me dijo entregándomelo con curiosidad mal disimulada. El sobre tenía el membrete de un despacho de abogados. Martínez y Asociados. Asuntos jurídicos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podían querer unos abogados conmigo? ¿Acaso Miguel había decidido internarme de por vida y necesitaba papeles legales? Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta formal y varios documentos que no entendía completamente. La carta comenzaba de una manera que me dejó sin respiración. «Estimada señora Vázquez, nos dirigimos a usted en representación del patrimonio del finado señor Rafael Morales, fallecido hace 10 años. Hemos estado buscándola durante varios meses para notificarle sobre una herencia que le corresponde por derecho. Rafael Morales». Ese nombre me hizo tambalear. Era el hermano de mi difunto esposo Rafael, su hermano mayor que había emigrado a Argentina cuando nosotros éramos jóvenes y con quien habíamos perdido contacto hace décadas. Recordaba vagamente que Rafael mencionaba de vez en cuando que su hermano había tenido éxito en Buenos Aires, pero nunca supimos más detalles. Continué leyendo con el corazón desbocado. El señor Morales falleció sin descendencia directa y dejó instrucciones específicas de que, en caso de que su hermano Rafael Vázquez hubiera fallecido, toda su herencia debía pasar a la esposa de éste, Carmen Elena Vázquez, como único familiar sobreviviente de la familia Morales. Las palabras se difuminaban ante mis ojos. ¿Una herencia? ¿Para mí? Después de todos estos meses sintiéndome como un estorbo, como alguien sin valor, resultaba que alguien me había recordado, que alguien había pensado en mí. El patrimonio incluye propiedades inmobiliarias en Buenos Aires y Madrid, así como cuentas bancarias y inversiones por un valor aproximado de 1.2 millones de euros.
Es necesario que se presente en nuestras oficinas para completar los trámites de transferencia. 1.2 millones de euros. La cifra bailaba ante mis ojos como algo irreal, como algo que solo pasaba en las películas. Yo, que había trabajado toda mi vida por sueldos mínimos, que había ahorrado centavo a centavo, que en la residencia contaba cada euro para comprar mis pequeños caprichos, de repente era... ¿Rica? Pilar, que estaba sentada frente a mí, notó mi palidez inmediatamente. «¿Carmen? ¿Qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Le mostré la carta con manos temblorosas. Pilar la leyó 2 veces. Después me miró. Después volvió a leerla. «Dios mío, Carmen, esto es un milagro. Un milagro». Tal vez Pilar tenía razón. Tal vez mis oraciones desesperadas de las últimas semanas habían encontrado respuesta de la forma más inesperada. Tal vez Dios no me había abandonado después de todo. Esa misma tarde tomé un taxi hasta las oficinas del despacho en el centro de Madrid. El edificio era elegante, con mármol en el suelo, y recepcionistas que me trataron con una deferencia que no había experimentado en años. Ya no era la anciana invisible de la residencia, era una clienta importante. El abogado, señor Martínez, era un hombre de unos 50 años que me recibió con profesionalidad, pero también con calidez. «Señora Vázquez, hemos estado buscándola durante meses. Su cuñado dejó instrucciones muy específicas. Decía que usted había sido como una hermana para él, que recordaba cómo lo habían acogido usted y su esposo cuando era joven, antes de emigrar. Yo recordaba vagamente a aquel joven tímido que había vivido con nosotros unos meses en los primeros años de nuestro matrimonio, antes de aventurarse a hacer fortuna en Argentina. Rafael Morales había sido casi como un hermano menor para nosotros, pero después de su partida, el contacto se había perdido gradualmente. Él nunca se casó, nunca tuvo hijos, continuó el abogado. Construyó un imperio inmobiliario en Buenos Aires, pero siempre recordó a su familia en España. En su testamento escribió: «Carmen fue la única que me trató con amor de hermana cuando más lo necesitaba. Ella merece tener seguridad y dignidad en sus últimos años». Las lágrimas corrían por mis mejillas. Alguien me había recordado con amor. Alguien había valorado los pequeños gestos de cariño que yo había creído olvidados para siempre. Los trámites tomarían algunas semanas, pero el abogado me adelantó que podía disponer inmediatamente de una cantidad considerable para mis gastos inmediatos. También me informó que una de las propiedades heredadas era un apartamento en el barrio de Salamanca, en Madrid, que podía ocupar cuando quisiera. Cuando regresé a la residencia esa noche, ya no era la misma mujer que había salido por la mañana. Por primera vez en meses, caminaba erguida, con propósito, con dignidad recuperada. Pilar me esperaba en mi habitación, ansiosa por conocer los detalles. «No puedo creerlo», me dijo mientras yo le contaba todo. «Es como si el universo hubiera decidido compensarte por todo el sufrimiento». Esa noche, por primera vez desde mi llegada a la residencia, dormí profundamente y sin pesadillas. Pero no fue solo por la seguridad económica que la herencia me daba. Era algo más profundo. La sensación de que mi vida tenía valor, de que había personas en el mundo que me recordaban con cariño, de que no era invisible después de todo. Al día siguiente, tomé una decisión. Era hora de confrontar a Miguel, pero no como la madre suplicante y abandonada que había sido hasta entonces. Esta vez sería como Carmen Elena Vázquez, una mujer con recursos, con opciones, con poder de decisión. Llamé a Miguel desde el teléfono de la residencia. Su voz sonó sorprendida cuando le dije que necesitaba verlo urgentemente, que tenía algo importante que comunicarle. «¿Está todo bien, mamá? ¿Te sientes mal?» «Estoy perfectamente bien, Miguel. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Puedes venir mañana por la tarde? Necesitamos hablar». Había algo en mi voz, una firmeza que él no reconocía, que hizo que aceptara inmediatamente sin hacer más preguntas. Esa noche, mientras preparaba mentalmente lo que iba a decirle, me di cuenta de algo importante. Ya no tenía miedo. El miedo a estar sola, a no tener recursos, a depender de la caridad de otros, había desaparecido. Y sin ese miedo, podía ver mi situación con una claridad que no había tenido antes.
Miguel había tomado la decisión más fácil para él, no la más justa para mí. Había elegido la comodidad de su esposa por encima del bienestar de su madre. Y yo, en mi desesperación por mantener algún tipo de relación familiar, había aceptado ser tratada como un estorbo. Pero eso iba a cambiar. Al día siguiente, cuando Miguel llegó a la residencia, lo noté nervioso, incómodo. Probablemente era la primera vez que pisaba un lugar como este, y la realidad de dónde había puesto a su madre tal vez lo confrontaba de una manera incómoda. «Mamá, ¿de qué querías hablarme?», me preguntó después de los saludos formales. «Quiero hablarte de respeto, Miguel, de dignidad, de lo que significa realmente cuidar a una madre». Su expresión se tensó. «Mamá, si esto es sobre la residencia, ya hablamos de eso. Aquí estás bien cuidada». «No», lo interrumpí con una firmeza que lo sorprendió. «Aquí estoy almacenada, Miguel. Hay una diferencia, pero eso va a cambiar». Le conté sobre la herencia, sobre mi nueva situación económica, sobre las opciones que ahora tenía. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de sorpresa a algo que parecía casi como respeto, o tal vez simplemente miedo de haber perdido algo valioso. «Miguel», le dije al final, «ya no necesito que me cuiden económicamente. Lo que sí necesito es que me respeten, que reconozcan que soy tu madre. No un problema que resolver». Por primera vez en meses, mi hijo me miró realmente a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, yo me sentí digna de esa mirada. Miguel se quedó en silencio durante varios minutos después de que terminé de hablar. Lo vi procesar la información. Vi cómo su mente trabajaba calculando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Su madre, la mujer a la que había relegado a una residencia para quitarla de en medio, de repente tenía más dinero que él y Patricia juntos. «Mamá, esto es increíble», dijo finalmente, pero había algo en su voz que no me gustó. No era alegría genuina por mi buena fortuna, sino algo más calculado, más interesado. «Sí, es increíble», respondí con frialdad. Increíble que alguien que apenas conocía valorara más mi bienestar que mi propio hijo. La crítica lo golpeó como una bofetada. Vi cómo se ruborizaba, cómo buscaba palabras para defenderse. «Mamá, tú sabes que eso no es cierto. Nosotros te queremos. Por eso te trajimos aquí, para que estuvieras segura». «Miguel», lo interrumpí, «no me insultes con mentiras. Me trajeron aquí porque Patricia no me soportaba, y tú no tuviste el valor de defenderte a tu propia madre». Fue la primera vez en mi vida que le hablé con tal dureza a mi hijo. La primera vez que no dulcifiqué la verdad para proteger sus sentimientos. Y fue liberador. «Pero bueno», continué, «eso ya no importa. He tomado algunas decisiones. La primera es que me voy de esta residencia. Mañana mismo». «¿Te vas? ¿A dónde?» «A mi nuevo apartamento en el barrio de Salamanca. Un lugar que sí es mío, donde nadie puede echarme porque le estorbo a su esposa». Miguel tragó saliva. Pude ver cómo su mente trabajaba, probablemente calculando cuánto había perdido al alejarme de su vida, justo cuando yo había adquirido recursos. «Mamá, tal vez podrías venir de vuelta a casa. Patricia y yo podríamos reconsiderar. ¿Ahora que tengo dinero?», pregunté con una sonrisa que no tenía nada de maternal. «¿Ahora que ya no soy una carga económica sino un activo potencial?». No respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Miguel, hay algo que quiero que entiendas muy bien. El dinero no cambia lo que pasó. No borra los meses de abandono. No cura las heridas de sentirme desechada por mi propia familia. El dinero solo me da algo que no tenía antes. Opciones». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que ahora puedo elegir quién forma parte de mi vida y bajo qué condiciones. Ya no tengo que aceptar migajas de cariño porque sea lo único que tengo». Se hizo otro silencio incómodo. Miguel jugaba nerviosamente con las llaves de su coche. Ese tic que tenía desde niño cuando se sentía acorralado. «Los niños te extrañan», dijo finalmente, jugando la que sabía que era su carta más fuerte. «Los niños», repetí lentamente. «Los mismos niños a los que Patricia les prohíbe llamarme. Los mismos niños que según ella deben mantenerse alejados de su abuela tóxica. Eso puede cambiar. Podemos hacer que las cosas vuelvan a ser como antes».
No, Miguel. Las cosas nunca van a volver a ser como antes, porque yo ya no soy la misma persona que era antes. Al día siguiente, con la ayuda de Pilar, empaqué mis pocas pertenencias. La dirección de la residencia me ayudó con los trámites de salida, y aunque parecían sorprendidas por mi partida tan repentina, fueron profesionales y amables. El apartamento en el barrio de Salamanca era todo lo que la residencia no era. Espacioso, elegante, lleno de luz natural. Tenía 2 habitaciones, una cocina moderna, un salón con ventanales que daban a una calle arbolada, y lo más importante, era mío. Pasé los primeros días simplemente disfrutando del silencio que no era impuesto sino elegido. Podía levantarme cuando quería, cocinar lo que me apeteciera, ver televisión hasta tarde o leer hasta el amanecer. Después de meses de rutinas institucionales, la libertad se sentía casi embriagadora. Pero la verdadera prueba llegó una semana después, cuando sonó el timbre de mi puerta. A través del intercomunicador, escuché una voz que me hizo sonreír a pesar del dolor que todavía llevaba dentro. «¿Abuela Carmen? Soy Sofía». Abrí la puerta y allí estaban, Sofía y Alejandro, mis nietos, acompañados por Miguel. Patricia, notablemente, no estaba con ellos. «Abuela». Sofía corrió hacia mí y me abrazó con la fuerza de sus 9 años. «Papá nos dijo que tenías una casa nueva. ¿Podemos verla?» «Por supuesto, princesa», respondí, sintiendo cómo algo se derretía dentro de mi pecho al tenerla en mis brazos otra vez. Los niños recorrieron el apartamento con la curiosidad y el entusiasmo propios de su edad, haciendo preguntas sobre todo, tocando todo, llenando el espacio de vida de una manera que había olvidado cuánto necesitaba. Miguel me observaba desde el salón, claramente incómodo. Era obvio que esta visita no había sido idea suya. «¿Patricia sabe que están aquí?», le pregunté directamente. «Ella está trabajando», respondió evasivamente. «Miguel, no me mientas. ¿Sabe o no sabe?», suspiró. «Sabe que quería traer a los niños a verte. No está completamente de acuerdo, pero tampoco me lo prohibió. Era un progreso pequeño, pero progreso al fin». Esa tarde, mientras Sofía y Alejandro jugaban en el salón y Miguel preparaba café en la cocina, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz doméstica. No la paz resignada de quien acepta su destino, sino la paz de quien ha recuperado el control de su vida. «Los niños realmente te extrañaron», me dijo Miguel cuando los pequeños se distrajeron viendo televisión. «Lo sé. Yo también los extrañé más de lo que puedo expresar. Mamá, sobre lo que pasó, quiero que sepas que...». «Miguel», lo interrumpí suavemente, «no necesito que te disculpes ahora. Necesito que entiendas que las cosas han cambiado. Ya no soy la madre desesperada dispuesta a aceptar cualquier condición con tal de mantener contacto con ustedes». Tomé aire antes de continuar. «Si quieres que seamos una familia otra vez, va a ser bajo nuevas reglas. Ya no voy a tolerar faltas de respeto de Patricia. Ya no voy a aceptar ser tratada como una visita molesta en la vida de mis propios nietos. Y definitivamente no voy a permitir que nadie más tome decisiones sobre mi vida sin consultarme». Miguel asintió lentamente. «Entiendo. Y creo que tienes razón». Era la primera vez que admitía que había estado equivocado, y aunque llegaba tarde, significaba algo. Cuando se fueron esa tarde, después de prometerme que volverían el siguiente fin de semana, me quedé sola en mi nuevo hogar sintiéndome diferente. El dolor seguía ahí, pero ya no era el dolor desesperado de los últimos meses. Era un dolor que sanaba, que se transformaba en algo más fuerte y más sabio. Esa noche, por primera vez desde que había descubierto la herencia, tomé mi rosario y recé. Pero no fueron oraciones de súplica o de queja, sino de agradecimiento. Gracias, Dios mío, por darme una segunda oportunidad, por demostrarme que mi vida tiene valor, que merezco dignidad y respeto. Y gracias por enseñarme que a veces la respuesta a nuestras oraciones llega de formas que nunca imaginamos. Miré por la ventana hacia las luces de Madrid, hacia una ciudad que de repente se veía llena de posibilidades en lugar de amenazas. Ya no era la mujer invisible que había llegado a la residencia meses atrás. Era Carmen Elena Vázquez,
Una mujer de 73 años con una herencia inesperada, un apartamento propio, y lo más importante de todo, la comprensión de que merecía ser tratada con amor y respeto. El teléfono sonó. Era Pilar, que había decidido quedarse en la residencia, pero que me llamaba todos los días para saber cómo iba mi nueva vida. ¿Cómo te sientes en tu palacio?, me preguntó con esa mezcla de alegría genuina y envidia sana que caracterizaba nuestra amistad. Me siento como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga, le respondí sinceramente, como si finalmente hubiera recordado quién soy. 3 semanas después de mudarme al apartamento, había establecido una rutina que me llenaba de satisfacción. Me despertaba cuando mi cuerpo lo decidía, no cuando una campana institucional me lo ordenaba. Tomaba mi café en la terraza, viendo cómo Madrid despertaba bajo mis ventanas. Había descubierto pequeños placeres que había olvidado: cocinar sin prisa, elegir mi propia música, caminar por el Retiro sin horarios impuestos. Pero la verdadera transformación vino cuando decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: contratar a alguien para que me ayudara con las tareas domésticas. No porque no pudiera hacerlas, sino porque finalmente podía elegir cómo gastar mi tiempo y mi energía. Contraté a María José, una mujer de unos 40 años, amable y eficiente, que venía 3 veces por semana. La primera vez que la vi trabajar en mi cocina mientras yo leía tranquilamente en el salón, me di cuenta de algo profundo. Por primera vez en mi vida adulta, alguien más se ocupaba de mí en lugar de ser yo quien se ocupaba de todos los demás. Un martes por la mañana, mientras María José limpiaba y yo organizaba algunos papeles de la herencia, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Vázquez? Habla Patricia. Mi sangre se heló. No habíamos hablado directamente desde mi partida de la casa familiar, y su voz sonaba extraña, casi humilde. Patricia, respondí con neutralidad. ¿Qué necesitas? Necesito hablar con usted. ¿Podría venir a verla? La petición me sorprendió completamente. Patricia nunca había mostrado interés en hablar conmigo a solas. Siempre prefería que Miguel fuera el intermediario en nuestros conflictos. ¿De qué quieres hablar, Patricia? De nosotras. De lo que pasó. De los errores que cometí. Hubo algo en su voz. Una vulnerabilidad que nunca había escuchado antes, que me hizo sentir curiosidad a pesar de mi recelo. Está bien, puedes venir mañana por la tarde. Colgué el teléfono preguntándome qué podría haber causado este cambio repentino en Patricia. María José, que había estado fingiendo no escuchar mientras pulía los muebles del salón, se acercó discretamente. Señora Carmen, si me permite el comentario, esa mujer suena nerviosa. Muy nerviosa. Tenía razón. Patricia, que siempre me había hablado con seguridad y frialdad, había sonado casi temerosa. Al día siguiente, me preparé cuidadosamente para el encuentro. Me puse uno de mis vestidos nuevos. Había comprado ropa que me hacía sentir elegante y segura. Me arreglé el cabello y me maquillé ligeramente. Quería que Patricia viera a la nueva Carmen, no a la mujer derrotada que había salido de su casa meses atrás. Cuando sonó el timbre, respiré profundamente antes de abrir la puerta. Patricia estaba ahí, pero parecía una versión disminuida de sí misma. Sus ojos estaban enrojecidos, su ropa arrugada, y tenía esa expresión de quien no ha dormido bien en días. «Pasa», le dije, manteniendo un tono cordial pero distante. Recorrió el apartamento con ojos que registraban cada detalle: los muebles elegantes, la decoración cuidada, las flores frescas en los jarrones, la vista espectacular desde los ventanales. Está muy bonito», murmuró, y había algo parecido al asombro en su voz. Nos sentamos en el salón, frente a frente, con la mesa de café como una barrera simbólica entre nosotras. Patricia jugueteaba nerviosamente con su bolso, evitando mi mirada. «Bueno», dije finalmente, «aquí estoy». «¿De qué querías hablar?». Levantó la vista hacia mí, y vi que sus ojos se llenaron de lágrimas. «Quiero pedirle perdón, Carmen, por todo». Las palabras colgaron en el aire entre nosotras. Después de tantos meses de hostilidad y desprecio, escuchar a Patricia pidiendo perdón se sentía surreal. «¿Por qué ahora, Patricia? ¿Qué ha cambiado?». Ella se limpió los ojos con un pañuelo arrugado que sacó de su bolso.
Muchas cosas han cambiado. Miguel está diferente desde que usted se fue. Los niños preguntan por usted constantemente. Y yo me he dado cuenta de cosas que no quería ver antes. ¿Qué cosas? Que fui cruel con usted, que la traté de una manera que no tenía justificación, que usted no se merecía nada de lo que le hice. Era extraño escuchar estas palabras saliendo de la boca de Patricia. Durante 2 años había sido implacable en su campaña para hacerme sentir indeseada, y ahora estaba admitiendo su culpa. Patricia, aprecio que hayas venido a disculparte, pero necesito entender por qué lo hiciste. ¿Por qué me trataste como si fuera tu enemiga? Se tomó un largo momento antes de responder, como si estuviera luchando consigo misma sobre cuánta honestidad estaba dispuesta a compartir. Porque tenía miedo, admitió finalmente. Miedo de que Miguel la quisiera más a usted que a mí. Miedo de que los niños la prefirieran a usted. Miedo de que yo nunca fuera suficiente para esta familia que ya estaba completa antes de que yo llegara. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Por primera vez, Patricia no era la villana cruel de mi historia, sino una mujer insegura que había actuado desde el miedo. Pero eso no justifica cómo me trató. Dije firmemente. El miedo no justifica la crueldad. Lo sé. Dios mío, lo sé. Y la forma en que la eché de la casa, como si fuera basura. Su voz se quebró completamente. No puedo dormir desde entonces, Carmen. No puedo mirar a los niños sin recordar que les quité a su abuela. No puedo mirar a Miguel sin ver cómo lo obligué a elegir entre su esposa y su madre. Estaba llorando abiertamente ahora, y por un momento sentí algo que no esperaba, compasión por ella. Los últimos meses han sido horribles, continuó. Miguel y yo apenas nos hablamos. Él me culpa por lo que pasó, y tiene razón. Los niños están tristes, confundidos, y yo me he dado cuenta de que destruí algo hermoso por mis propios miedos estúpidos. Me levanté y fui a la cocina a buscar agua para las 2. Necesitaba un momento para procesar todo lo que estaba escuchando. Patricia, la mujer que había sido mi pesadilla durante 2 años, estaba revelándose como alguien más complejo y frágil de lo que había imaginado. Cuando volví al salón, Patricia se había calmado un poco, pero seguía viéndose destrozada. Patricia, agradezco que hayas venido a disculparte. Agradezco tu honestidad sobre tus motivaciones. Pero necesitas entender algo. El perdón no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Asintió vigorosamente. Lo entiendo. No espero que me perdone inmediatamente, ni que las cosas vuelvan a ser normales. Solo espero que me dé una oportunidad de demostrarle que puedo cambiar. ¿Y qué propones exactamente? No lo sé, admitió. No tengo un plan maestro. Solo sé que quiero que los niños tengan a su abuela en sus vidas. Quiero que Miguel deje de mirarme con resentimiento. Y quiero vivir sin esta culpa que me está matando por dentro. Me quedé en silencio durante varios minutos, estudiando su rostro, buscando signos de manipulación o falsedad. Pero lo que vi fue genuino arrepentimiento, dolor real, y algo que reconocí porque lo había sentido yo misma. Desesperación. Patricia, dije finalmente, si realmente quieres una oportunidad de cambiar las cosas, va a tener que ser bajo mis condiciones. Las que usted diga. Primera condición. Nunca más vas a interferir en mi relación con los nietos. Si quiero verlos, los veré. Si quiero llamarlos, los llamaré. Si quiero invitarlos aquí o llevarlos de paseo, lo haré. De acuerdo. Segunda condición. Me vas a tratar con el respeto que merezco. Nada de comentarios sarcásticos, nada de miradas despectivas, nada de hacerme sentir que estoy de más cuando esté con mi familia. Sí, por supuesto. Y tercera condición. Esto no es solo sobre disculparse conmigo. Tienes que disculparte con los niños también. Ellos necesitan saber que los privaste de su abuela por razones que no tenían nada que ver con ellos. Esta última condición la hizo palidecer. ¿Qué les voy a decir? La verdad, Patricia, que cometiste un error, que estabas equivocada, que la abuela nunca debió irse de sus vidas. Se quedó callada por un largo rato, procesando las condiciones que le había impuesto. ¿Y si acepto todo esto?
Habrá una oportunidad real de arreglar las cosas. Habrá una oportunidad, le dije cuidadosamente. No puedo prometer que las cosas van a ser fáciles, o que mi confianza se va a recuperar rápidamente, pero sí puedo prometer que si realmente cambias, si realmente me tratas con respeto y dignidad, habrá una oportunidad. Patricia se levantó lentamente, enjugándose los ojos una última vez. Carmen, gracias por escucharme. Sé que no me lo merecía. Os, mientras la acompañaba hacia la puerta, reflexioné sobre lo extraña que era la vida. Meses atrás, hubiera dado cualquier cosa por escuchar a Patricia disculparse. Ahora que lo había hecho, me daba cuenta de que el perdón era más complicado de lo que había imaginado. No era un interruptor que se podía encender y apagar, sino un proceso gradual que requería tiempo y acciones, no solo palabras. Esa noche, mientras cenaba sola en mi elegante comedor, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida. Ya no era la mujer desesperada que rogaba por migajas de cariño. Era alguien que podía poner condiciones, que podía exigir respeto, que podía decidir los términos bajo los cuales quería relacionarse con su familia. Era, finalmente, libre. 2 semanas después de la visita de Patricia, recibí una llamada que me llenó de una alegría que hacía meses no sentía. Era Sofía, pero esta vez su voz sonaba diferente, más emocionada, más libre. Abuela Carmen, mamá dice que puedo invitarte a mi obra de teatro del colegio. Voy a hacer un árbol y tengo que decir 3 frases. La simplicidad de esa invitación me conmovió hasta las lágrimas. Era algo tan normal, tan cotidiano para cualquier abuela, pero para mí representaba el regreso a una vida familiar de la que había sido excluida durante tantos meses. Por supuesto que iré, princesa. No me perdería tu debut teatral por nada del mundo. Y después podemos ir por helado. Mamá dijo que está bien, que podemos pasar toda la tarde juntas si tú quieres. Patricia cumpliendo su palabra. Era un buen comienzo. El día de la obra, llegué al colegio de Sofía sintiendo una mezcla de nervios y emoción que no había experimentado desde mis propios días de escuela. Había elegido mi ropa cuidadosamente. Un vestido azul marino elegante pero no ostentoso, zapatos cómodos para caminar por los pasillos del colegio y un pequeño ramo de flores para mi nieta Estrella. En la entrada del auditorio escolar, me encontré con Miguel y Patricia. El encuentro podría haber sido incómodo, pero Patricia se acercó inmediatamente con una sonrisa que parecía genuina. Carmen, qué alegría que haya venido. Sofía ha estado hablando de esto toda la semana. Era extraño escuchar mi nombre pronunciado con calidez desde sus labios. Después de tantos meses de frialdad y desprecio, nos sentamos juntos en las pequeñas sillas plásticas del auditorio, y por primera vez en años, me sentí como parte de una familia normal. Miguel me preguntó sobre mi nuevo apartamento. Patricia me ofreció compartir las palomitas que había traído, y cuando las luces se apagaron y comenzó la obra, los 3 aplaudimos juntos cuando apareció nuestra pequeña árbol en el escenario. Ver a Sofía recitar sus líneas con seriedad absoluta, disfrazada con una túnica marrón y hojas de papel pegadas a los brazos, me llenó de una alegría pura que hacía mucho tiempo no sentía. En ese momento no existían las complicaciones, los rencores, las heridas del pasado. Solo existía una abuela viendo a su nieta brillar en el escenario. Después de la obra, tal como habíamos acordado, Sofía y yo fuimos por helado mientras Miguel y Patricia se llevaron a Alejandro a su práctica de fútbol. Caminar por las calles de Madrid con mi nieta, escuchar sus comentarios sobre sus compañeros de clase, ver cómo se manchaba la nariz con helado de fresa, me devolvió algo que no sabía que había perdido, la capacidad de disfrutar los momentos simples. «Abuela», me dijo Sofía mientras lamía su cucurucho, «mamá me pidió que te dijera algo». «¿Qué cosa, princesa?» «Me pidió que te dijera que está arrepentida, que ella fue la que no quería que te viéramos, ¿no, papá? Y que se equivocó». «Tic-tas». Las palabras de una niña de 9 años, transmitiendo la disculpa que su madre le había pedido que entregara, me llegaron al alma de una manera que la conversación directa con Patricia no había logrado. Ver que Patricia estaba dispuesta a exponerse así ante sus hijos, a admitir su error frente a ellos, me demostró un nivel de humildad que no esperaba de ella.
¿Y tú qué opinas de eso, Sofía? Pienso que estuvo mal que no pudiéramos verte. Alejandro y yo estábamos tristes. Preguntábamos por ti todo el tiempo, pero mamá siempre decía que estabas ocupada o cansada. ¿Y ahora cómo te sientes? Feliz. Porque ya puedo verte cuando quiera, y puedo contarte sobre el colegio, y puedes venir a mis obras de teatro y... Se detuvo, como si fuera a decir algo importante. Y porque mamá ya no se pone triste cuando hablamos de ti. Esa observación infantil me reveló algo profundo sobre la dinámica familiar que había estado viviendo. Patricia había estado sufriendo también, cargando con la culpa de sus decisiones, y esa culpa se había reflejado en toda la familia. Esa noche, después de dejar a Sofía en su casa e intercambiar un abrazo cordial con Patricia, regresé a mi apartamento con el corazón más liviano de lo que había estado en mucho tiempo, pero también con preguntas que no esperaba tener. ¿Era suficiente la disculpa de Patricia? ¿Podía confiar en que este cambio era genuino y duradero? ¿Estaba siendo demasiado fácil con ella? ¿O demasiado dura? Una semana después, recibí otra sorpresa inesperada. Patricia me llamó para preguntarme si podía acompañarla y hacer compras para el cumpleaños de Alejandro. Sé que usted lo conoce mejor que yo en algunos aspectos, me dijo con una humildad que todavía me costaba creer. Y quiero que sea una celebración especial. ¿Podría ayudarme? La petición era tan diferente a todo lo que había caracterizado nuestra relación anterior que me tomó por sorpresa. Patricia, que antes me había hecho sentir como una intrusa en la vida de mis propios nietos, ahora me pedía consejos sobre cómo celebrarlos. Decidí aceptar, más por curiosidad que por confianza, para ver si este cambio era real o solo una actuación temporal. Pasar una tarde de compras con Patricia resultó ser revelador. Lejos de la tensión del ambiente familiar, en el territorio neutral de un centro comercial, pudimos hablar como dos mujeres adultas por primera vez en años. «Carmen», me dijo mientras elegíamos entre diferentes videojuegos para Alejandro, «quiero que sepa que entiendo si nunca me perdona completamente. Entiendo si siempre hay una parte de usted que desconfiará de mí. ¿Por qué me dices esto? Porque si yo estuviera en su lugar, no estoy segura de que podría perdonar lo que le hice. Fue muy cruel, y no tengo excusas reales para eso». Su honestidad me desarmó. Durante meses había esperado este reconocimiento, pero ahora que lo tenía, me daba cuenta de que el perdón era más complicado de lo que había imaginado. «Patricia, el perdón no es algo que se otorga de una vez y para siempre», le dije mientras examinábamos una camiseta que sabía que a Alejandro le encantaría. «Es algo que se construye día a día, con acciones consistentes, con respeto mutuo. Lo entiendo. Y quiero que sepa que estoy dispuesta a construir eso, por el tiempo que sea necesario». Mientras caminábamos por los pasillos del centro comercial, cargadas de regalos para mi nieto, me di cuenta de algo sorprendente. Por primera vez desde que la conocía, Patricia me estaba tratando como a una igual, como a alguien cuya opinión valoraba, como a alguien digno de respeto. El cumpleaños de Alejandro se celebró en mi apartamento. Fue idea de Patricia, quien sugirió que sería más especial hacerlo en la casa nueva de la abuela, en lugar de en su hogar familiar. La simbología no se me escapó. Era una forma de reconocer mi lugar en la familia, de hacerme sentir central en lugar de periférica. Ver mi apartamento lleno de vida familiar otra vez, escuchar las risas de los niños corriendo por los pasillos, oler el pastel que habíamos hecho juntas Patricia y yo esa mañana, me llenó de una satisfacción que iba más allá de la alegría. Era la satisfacción de haber recuperado no solo mi lugar en la familia, sino mi dignidad en el proceso. Durante la celebración, observé cuidadosamente las interacciones entre todos nosotros. Miguel parecía más relajado de lo que había estado en meses. Patricia se esforzaba genuinamente por incluirme en cada conversación, por asegurarse de que me sintiera valorada. Los niños simplemente disfrutaban de tener a toda su familia reunida otra vez. Pero el momento más significativo llegó cuando Alejandro, después de soplar las velas de su pastel de 12 años, se acercó a mí con una expresión seria. «Abuela Carmen», me dijo, «quiero darte las gracias por volver a casa». «¿Volver a casa, mi amor?» «Sí. Mamá me explicó que ella te pidió que te fueras, pero que eso estuvo mal.
Y que ahora que tienes tu casa nueva, puedes elegir estar con nosotros porque quieres, no porque tienes que hacerlo. La sabiduría de ese niño de 12 años me atravesó el corazón. En pocas palabras había expresado algo que yo había estado sintiendo, pero no había sabido articular, que ahora, con mi independencia económica y emocional, mi presencia en sus vidas era un regalo que yo elegía dar, no una necesidad desesperada que yo tenía que suplicar que aceptaran. Esa noche, después de que todos se fueran y mi apartamento volviera a su silencio elegante, me senté en mi terraza con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Hacía apenas unos meses, había estado en una residencia sintiendo que mi vida había terminado, que no tenía valor para nadie, que Dios me había abandonado. Ahora tenía un hogar hermoso, recursos económicos y una familia que no solo me toleraba, sino que me valoraba. Pero más importante que todo eso, tenía algo que había perdido y recuperado: respeto por mí misma. El perdón hacia Patricia se estaba construyendo lentamente, pero estaba ahí. La relación con Miguel se estaba sanando gradualmente. Los vínculos con mis nietos se habían fortalecido de maneras que no esperaba, y por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control real de mi destino. 6 meses después de aquel cumpleaños de Alejandro, me encontraba sentada en mi terraza al atardecer, observando cómo el sol pintaba de dorado los edificios de Madrid. Había algo mágico en esos momentos de quietud, cuando el día se despedía, y yo podía reflexionar sobre todo el camino recorrido desde aquellos días oscuros en la residencia San José. La transformación no había sido solo externa, aunque ciertamente mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. El apartamento se había convertido en un verdadero hogar, lleno de vida y visitas constantes. Los nietos venían cada fin de semana, a veces solos, a veces con sus padres, pero siempre con la libertad de saber que eran bienvenidos sin condiciones ni restricciones. Patricia y yo habíamos desarrollado algo que nunca pensé que sería posible: una relación de respeto mutuo. No éramos amigas íntimas, tal vez nunca lo seríamos, pero habíamos encontrado una forma de coexistir que honraba tanto su lugar como esposa y madre, como el mío como matriarca de la familia. Ella había cumplido cada una de las condiciones que le impuse, y con el tiempo, había agregado gestos propios que demostraban su genuino deseo de reparar el daño que había causado. Miguel había recuperado algo de la calidez que recordaba de sus años jóvenes. Nuestras conversaciones ya no estaban cargadas de culpa o resentimiento, sino que fluían con la naturalidad de una relación madre-hijo sana. Me consultaba sobre decisiones importantes, me invitaba a eventos familiares, y lo más importante de todo, me trataba con la dignidad que correspondía a mi papel en su vida. Pero la verdadera transformación había ocurrido dentro de mí. Ya no era la mujer que rogaba por migajas de afecto, que aceptaba cualquier trato con tal de mantener algún contacto familiar. Había aprendido algo que tal vez debería haber sabido décadas antes: que el amor propio no es egoísmo, es la base desde la cual podemos amar genuinamente a otros. Durante estos meses, había descubierto facetas de mí misma que habían estado dormidas durante años. Había comenzado a tomar clases de pintura en un taller cerca de casa, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo de explorar cuando mi vida entera giraba alrededor de cuidar a otros. Mis primeras obras eran torpes, infantiles casi, pero cada pincelada me llenaba de una satisfacción que no había sentido desde mi juventud. También había empezado a hacer trabajo voluntario en un hogar para mujeres mayores, compartiendo mi experiencia y ofreciendo apoyo a otras que estaban pasando por situaciones similares a la que yo había vivido. Era extraño descubrir que mi sufrimiento podía transformarse en algo útil para otros, que mi historia de abandono y recuperación podía ser fuente de esperanza para mujeres que se sentían invisibles y desechadas. Pilar seguía siendo mi confidente más cercana, aunque ahora nuestras conversaciones habían evolucionado. Ya no eran solo sesiones de desahogo sobre hijos ingratos y nueras crueles, sino intercambios sobre nuestros planes, nuestros sueños tardíos, nuestras reflexiones sobre esta segunda etapa de la vida que ninguna de las dos había esperado tener. Una tarde, mientras tomábamos café en mi salón,
Pilar me hizo una observación que me marcó profundamente. «Carmen», me dijo, ¿te das cuenta de que ya no hablas de tu familia con esa desesperación de antes? Antes era como si fueras una mendiga emocional, rogando por cualquier muestra de cariño. Ahora hablas de ellos con cariño. Sí, pero también con serenidad, como alguien que ama desde la abundancia, no desde la carencia. Tenía razón. Había algo fundamentalmente diferente en la forma en que me relacionaba no solo con mi familia, sino con la vida en general. Ya no vivía en modo de supervivencia emocional, siempre temerosa de que el siguiente rechazo me destruyera completamente. La herencia de Rafael Morales había sido el catalizador de este cambio, pero me había dado cuenta de que el dinero en sí mismo no era lo transformador. Lo transformador había sido la sensación de tener opciones, de poder tomar decisiones desde una posición de fortaleza en lugar de debilidad, de poder decir no sin miedo a las consecuencias. Un domingo por la tarde, mientras toda la familia estaba reunida en mi apartamento para la cena semanal que habíamos establecido como tradición, observé la escena como quien contempla una pintura perfecta. Alejandro ayudaba a su abuelo imaginario, como me seguía llamando en broma, a servir la mesa. Sofía me mostraba orgullosa un dibujo que había hecho de nuestra familia, donde yo aparecía prominentemente en el centro, sonriendo y con los brazos extendidos hacia todos. Miguel y Patricia conversaban tranquilamente sobre los planes de vacaciones familiares, preguntándome automáticamente mi opinión sobre los destinos propuestos. Era una escena de normalidad familiar que meses atrás me hubiera parecido un sueño imposible, pero ahora era simplemente mi vida, mi nueva realidad construida sobre cimientos más sólidos que los anteriores. Esa noche, después de que todos se fueran, hice algo que había comenzado a hacer regularmente: escribir en un diario, no para desahogar penas como en los días oscuros, sino para documentar esta segunda juventud que estaba viviendo, para capturar las pequeñas alegrías y los grandes aprendizajes de cada día. Hoy me di cuenta, escribí, de que la verdadera libertad no llegó cuando recibí la herencia, sino cuando aprendí a valorarme a mí misma. El dinero me dio opciones, pero el autorrespeto me dio la sabiduría para elegir correctamente entre esas opciones. Cerré el diario y me dirigí a mi habitación, donde mi Biblia descansaba sobre la mesita de noche, como había hecho durante toda mi vida adulta. Pero ahora, cuando la abría para mis oraciones nocturnas, no era para suplicar o lamentarme, sino para agradecer. Señor, susurré en la quietud de mi dormitorio, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Gracias por demostrarme que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí, sino de lo que tú sabes que hay en mi corazón. Y gracias por recordarme que el amor verdadero, tanto el que doy como el que recibo, solo puede florecer en tierra de respeto y dignidad. El sueño llegó fácilmente esa noche, como había empezado a llegar todas las noches desde que recuperé el control de mi vida. Ya no había pesadillas sobre abandono o rechazo, sino sueños tranquilos poblados de proyectos futuros y memorias felices. Al despertar la mañana siguiente, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, esperaba el día que comenzaba con genuina expectativa y alegría. Ya no era una mujer que simplemente sobrevivía día a día, sino alguien que vivía plenamente, que construía activamente su felicidad, que había aprendido que merecía amor y respeto, no por lo que hacía por otros, sino por lo que era: un ser humano con valor inherente, una mujer con décadas de sabiduría acumulada, una abuela con amor abundante para dar, pero solo cuando ese amor era recibido con la dignidad que merecía. La transformación estaba completa. Carmen Elena Vázquez había muerto en aquella residencia meses atrás, y en su lugar había nacido una mujer nueva, más fuerte, más sabia, más libre, y paradójicamente más capaz de amar genuinamente, porque finalmente había aprendido a amarse a sí misma. Ahora, antes de que terminemos juntos, quiero que hagamos algo especial. Si esta historia tocó tu corazón, si reconoces tu propio dolor en las palabras de Carmen, te invito a que oremos juntos por todas las personas que están viviendo situaciones similares
y por la fortaleza que todos necesitamos para valorarnos como merecemos. Oración. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones que han conocido el dolor del abandono y la soledad. Te pedimos especialmente por Carmen, por su nueva vida llena de dignidad y amor, y por todas las personas que como ella han sentido que no tienen valor en los ojos de quienes más aman. Señor Jesús, tú que conociste el rechazo y la traición, abraza con tu amor infinito a cada abuela, cada abuelo, cada persona mayor que se siente invisible en su propia familia. Danos la fortaleza para reconocer nuestro propio valor como hijos tuyos, la sabiduría para poner límites sanos en nuestras relaciones, y el coraje para exigir el respeto que merecemos. Bendice a quienes están en residencias sintiendo que fueron desechados. Toca los corazones de los hijos que han olvidado honrar a sus padres. Y ayúdanos a todos a construir familias basadas en el amor verdadero y el respeto mutuo. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene los corazones de quienes sufren en silencio, y que tu justicia divina traiga restauración a cada situación de abandono y menosprecio. En el nombre poderoso de Jesús, que nos enseñó que los últimos serán los primeros, y que cada alma tiene valor infinito ante tus ojos. Amén. ¿Alguna vez has vivido una situación similar a la de Carmen? ¿O conoces a alguien que haya encontrado fuerza en su fe durante momentos de abandono familiar? Te invito a que compartas en los comentarios cómo la fe y la oración han sido refugio en los momentos más difíciles. Si esta historia te inspiró y crees que puede ayudar a alguien que necesita escucharla, por favor dale me gusta y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a más corazones que necesitan ser consolados. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén. 6 meses después de aquel cumpleaños de Alejandro, me encontraba sentada en mi terraza al atardecer, observando cómo el sol pintaba de dorado los edificios de Madrid. Había algo mágico en esos momentos de quietud, cuando el día se despedía y yo podía reflexionar sobre todo el camino recorrido desde aquellos días oscuros en la residencia San José. La transformación no había sido solo externa, aunque ciertamente mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. El apartamento se había convertido en un verdadero hogar, lleno de vida y visitas constantes. Los nietos venían cada fin de semana, a veces solos, a veces con sus padres, pero siempre con la libertad de saber que eran bienvenidos sin condiciones ni restricciones. Patricia y yo habíamos desarrollado algo que nunca pensé que sería posible, una relación de respeto mutuo. No éramos amigas íntimas, tal vez nunca lo seríamos, pero habíamos encontrado una forma de coexistir que honraba tanto su lugar como esposa y madre, como el mío como matriarca de la familia. Ella había cumplido cada una de las condiciones que le impuse, y con el tiempo, había agregado gestos propios que demostraban su genuino deseo de reparar el daño que había causado. Miguel había recuperado algo de la calidez que recordaba de sus años jóvenes. Nuestras conversaciones ya no estaban cargadas de culpa o resentimiento, sino que fluían con la naturalidad de una relación madre-hijo sana. Me consultaba sobre decisiones importantes, me invitaba a eventos familiares, y lo más importante de todo, me trataba con la dignidad que correspondía a mi papel en su vida, pero la verdadera transformación había ocurrido dentro de mí. Ya no era la mujer que rogaba por migajas de afecto, que aceptaba cualquier trato con tal de mantener algún contacto familiar. Había aprendido algo que tal vez debería haber sabido décadas antes, que el amor propio no es egoísmo, es la base desde la cual podemos amar genuinamente a otros. Durante estos meses, había descubierto facetas de mí misma que habían estado dormidas durante años. Había comenzado a tomar clases de pintura en un taller cerca de casa, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo de explorar, cuando mi vida entera giraba alrededor de cuidar a otros. Mis primeras obras eran torpes, infantiles casi, pero cada pincelada me llenaba de una satisfacción que no había sentido desde mi juventud. También había empezado a hacer trabajo voluntario en un hogar para mujeres mayores, compartiendo mi experiencia y ofreciendo apoyo a otras que estaban pasando por situaciones similares a la que yo había vivido.
Era extraño descubrir que mi sufrimiento podía transformarse en algo útil para otros, que mi historia de abandono y recuperación podía ser fuente de esperanza para mujeres que se sentían invisibles y desechadas. Pilar seguía siendo mi confidente más cercana, aunque ahora nuestras conversaciones habían evolucionado. Ya no eran solo sesiones de desahogo sobre hijos ingratos y nueras crueles, sino intercambios sobre nuestros planes, nuestros sueños tardíos, nuestras reflexiones sobre esta segunda etapa de la vida, que ninguna de las dos había esperado tener. Una tarde, mientras tomábamos café en mi salón, Pilar me hizo una observación que me marcó profundamente. «Carmen», me dijo, ¿te das cuenta de que ya no hablas de tu familia con esa desesperación de antes? Antes era como si fueras una mendiga emocional, rogando por cualquier muestra de cariño. Ahora hablas de ellos con cariño. Sí, pero también con serenidad, como alguien que ama desde la abundancia, no desde la carencia. Tenía razón. Había algo fundamentalmente diferente en la forma en que me relacionaba no solo con mi familia, sino con la vida en general. Ya no vivía en modo de supervivencia emocional, siempre temerosa de que el siguiente rechazo me destruyera completamente. La herencia de Rafael Morales había sido el catalizador de este cambio, pero me había dado cuenta de que el dinero en sí mismo no era lo transformador. Lo transformador había sido la sensación de tener opciones, de poder tomar decisiones desde una posición de fortaleza en lugar de debilidad, de poder decir no sin miedo a las consecuencias. Un domingo por la tarde, mientras toda la familia estaba reunida en mi apartamento para la cena semanal que habíamos establecido como tradición, observé la escena como quien contempla una pintura perfecta. Alejandro ayudaba a servir la mesa mientras Sofía me mostraba orgullosa un dibujo que había hecho de nuestra familia, donde yo aparecía prominentemente en el centro, sonriendo y con los brazos extendidos hacia todos. Miguel y Patricia conversaban tranquilamente sobre los planes de vacaciones familiares, preguntándome automáticamente mi opinión. Era una escena de normalidad familiar que meses atrás me hubiera parecido un sueño imposible. Pero ahora era simplemente mi vida, mi nueva realidad construida sobre cimientos más sólidos que los anteriores. Esa noche, después de que todos se fueran, hice algo que había comenzado a hacer regularmente: escribir en un diario. No para desahogar penas como en los días oscuros, sino para documentar esta segunda juventud que estaba viviendo, para capturar las pequeñas alegrías y los grandes aprendizajes de cada día. Hoy me di cuenta, escribí, de que la verdadera libertad no llegó cuando recibí la herencia, sino cuando aprendí a valorarme a mí misma. El dinero me dio opciones, pero el autorrespeto me dio la sabiduría para elegir correctamente entre esas opciones. Cerré el diario y me dirigí a mi habitación, donde mi Biblia descansaba sobre la mesita de noche, como había hecho durante toda mi vida adulta. Pero ahora, cuando la abría para mis oraciones nocturnas, no era para suplicar o lamentarme, sino para agradecer. Señor, susurré en la quietud de mi dormitorio, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Gracias por demostrarme que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí, sino de lo que tú sabes que hay en mi corazón. Y gracias por recordarme que el amor verdadero, tanto el que doy como el que recibo, solo puede florecer en tierra de respeto y dignidad. El sueño llegó fácilmente esa noche, como había empezado a llegar todas las noches desde que recuperé el control de mi vida. Ya no había pesadillas sobre abandono o rechazo, sino sueños tranquilos poblados de proyectos futuros y memorias felices. Al despertar la mañana siguiente, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, esperaba el día que comenzaba con genuina expectativa y alegría. Ya no era una mujer que simplemente sobrevivía día a día, sino alguien que vivía plenamente, que construía activamente su felicidad, que había aprendido que merecía amor y respeto, no por lo que hacía por otros, sino por lo que era, un ser humano con valor inherente. La transformación estaba completa. Carmen Elena Vázquez había renacido, no solo como una mujer con recursos económicos, sino como alguien que finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que el amor hacia otros debe nacer del amor hacia uno mismo,
y que la dignidad no es algo que se mendiga, sino algo que se exige con la tranquila certeza de quien conoce su propio valor. Si esta historia ha tocado tu corazón como ha tocado el mío al contarla, quiero que sepas que no estás solo en tu dolor. Ahora, con el mismo amor que Carmen encontró en su fe, te invito a que elevemos juntos una oración por todos los que han sentido el abandono y han encontrado en Dios la fuerza para renacer. Oración. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones que conocen tanto el dolor del rechazo como la esperanza del renacimiento. Te damos gracias por Carmen, por su historia de transformación que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo en tu amor. Señor Jesús, tú que fuiste despreciado y rechazado por los hombres, abraza con tu misericordia infinita a cada abuela, cada abuelo, cada persona mayor que se siente invisible en los ojos de su propia familia. Danos la fortaleza de tu Espíritu Santo para reconocer que somos hijos amados tuyos, creados a tu imagen y semejanza, dignos de respeto y amor verdadero. Ayúdanos a poner límites sanos como tú lo hiciste, a amar sin perdernos a nosotros mismos, a perdonar sin permitir el abuso. Bendice especialmente a quienes están en residencias sintiendo que fueron descartados como basura. Toca con tu gracia los corazones de los hijos que han olvidado el mandamiento de honrar padre y madre. Restaura las familias quebrantadas, sana las heridas del abandono, y danos la sabiduría de construir relaciones basadas en tu amor verdadero. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento llene cada corazón doliente. Que tu justicia divina traiga reivindicación a cada alma menospreciada, y que tu amor nos enseñe que nuestro valor no depende de lo que otros piensen, sino de lo mucho que tú nos amas. En el nombre poderoso de Jesús, quien nos enseñó que los humillados serán exaltados, y que cada lágrima será enjugada por tu mano amorosa. Amén. ¿Alguna vez has vivido una situación similar a la de Carmen? ¿O conoces a alguien que haya encontrado en la oración y la fe la fuerza para recuperar su dignidad? Cuéntanos en los comentarios cómo Dios te ha ayudado a valorarte como su hijo amado. Si esta historia te inspiró y crees que puede traer esperanza a alguien que lo necesita, dale me gusta y suscríbete al canal para que este mensaje de restauración llegue a más corazones heridos. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.